Marina sobrevivió a un accidente creyendo que lo peor había pasado, hasta que comenzó a recibir llamadas de un hombre que decía conocerla mejor que nadie, alguien que hablaba con la calma de quien ya había amado, que sabía cosas que ella jamás le había contado a nadie y que parecía formar parte de una vida que no recordaba haber vivido, hasta que una noche, al intentar descubrir quién era realmente, Marina encontró algo que la dejó completamente helada y entendió que algunas verdades no llegan para dar respuestas, sino para romperlo todo. Marina despertó en una habitación que no sentía completamente suya, aunque cada objeto parecía colocado de una manera lógica, casi cuidadosa, como si alguien hubiera pensado en su comodidad antes de que ella llegara ahí. El techo blanco, la luz filtrándose por una cortina demasiado ligera para proteger del mundo, el sonido distante de una ciudad que seguía funcionando con normalidad mientras su cuerpo todavía aprendía a estar de nuevo en él. No había dolor intenso, solo una sensación extraña de haber regresado de un lugar del que no podía traer recuerdos, como si hubiera cruzado un umbral invisible y al volver hubiera perdido algo que no sabía nombrar. Los médicos hablaron de un accidente, de un golpe fuerte, de una recuperación afortunada. Le dijeron que había estado inconsciente más tiempo del que parecía prudente y que su memoria podía tardar en acomodarse, como una casa revuelta después de una tormenta. Marina aceptó esas palabras con una calma que no sentía, porque dentro de ella había un silencio raro, no vacío, sino incompleto, como si una habitación de su vida estuviera cerrada con llave y ella no recordara haberla habitado nunca. Los primeros días pasaron lentos. Comer, dormir, caminar unos pasos, mirar por la ventana. Todo parecía correcto y, al mismo tiempo, ligeramente ajeno. Fue al cuarto día cuando sonó el teléfono. No fue un sonido abrupto ni urgente. Fue una vibración suave, casi respetuosa, como si quien llamaba supiera que ella aún estaba frágil. Marina miró la pantalla sin reconocer el número y estuvo a punto de dejarlo pasar, hasta que algo en su pecho se tensó, una intuición que no venía de la razón sino del cuerpo, una certeza sin argumentos que le dijo que contestara. Desde el primer instante, la voz al otro lado no sonó como la de un extraño. No hubo necesidad de presentaciones ni de explicaciones, porque aquella voz parecía ya instalada en ella, acomodándose en un espacio que llevaba días vacío. El hombre habló como quien retoma una conversación interrumpida, con cuidado, con una familiaridad que no invadía, como si supiera exactamente hasta dónde llegar. Dijo su nombre con una entonación que nadie más usaba, como si lo hubiera pronunciado así cientos de veces, como si ese sonido le perteneciera solo a él. Marina sintió una emoción inesperada, una mezcla de alivio y vértigo, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro sin avisar. No entendía por qué aquella voz le provocaba calma, ni porque su respiración se acomodó al ritmo de las palabras del hombre, ni porque una parte de ella quiso llorar sin tristeza. Cuando la llamada terminó, Marina se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, con la sensación absurda de haber estado acompañada de una manera más profunda que en todos los días anteriores juntos. Las llamadas continuaron. Siempre a la misma hora, siempre con esa cadencia tranquila que no pedía nada, que no exigía atención, que simplemente estaba ahí. El hombre sabía cosas que nadie más sabía o que nadie debería saber. Detalles pequeños, aparentemente insignificantes, como la forma en que Marina doblaba las mangas de su suéter cuando estaba nerviosa, o cómo se quedaba mirando los estantes del supermercado sin elegir nada cuando se sentía abrumada, o la manera en que evitaba escuchar cierta canción porque le recordaba una promesa que nunca había cumplido consigo misma. Marina intentó explicarse aquello con lógica. Pensó en una broma, en un error, en una coincidencia improbable. Pero el tono de la voz no tenía nada de juego ni de ligereza. Era una voz que conocía el peso de las cosas importantes, que hablaba desde un lugar profundo, como si cada palabra hubiera sido pensada durante años antes de ser dicha. Poco a poco, Marina empezó a esperar las llamadas. No como una adicción ansiosa, sino como se espera el regreso de alguien que siempre ha estado presente de alguna forma. En el transcurso de esas conversaciones, el hombre habló de ellos como de una historia compartida, como de un nosotros que había existido con la naturalidad de lo inevitable. Habló de planes que habían hecho, de silencios que habían aprendido a respetar, de una forma de amor que no necesitaba demostrarse porque se sostenía solo. Marina escuchaba y sentía que algo dentro de ella sentía, incluso cuando su mente no podía confirmar nada. No había recuerdos claros, no había imágenes, no había escenas completas, pero había sensaciones, ecos, una especie de reconocimiento corporal que la desarmaba. Era como si su memoria hubiera borrado la película, pero hubiera dejado intacta la emoción. Las personas a su alrededor no notaron el cambio de inmediato. Marina seguía siendo funcional, agradecida, tranquila. Pero algo en su mirada empezó a desplazarse hacia adentro,
como si una parte importante de su vida estuviera ocurriendo en un plano invisible. Cuando alguien le preguntaba si tenía pareja, ella respondía que no, porque eso era lo que su historia oficial indicaba, pero por dentro sentía que estaba mintiendo de una manera incomprensible incluso para ella misma. Una noche, después de una llamada particularmente larga, Marina decidió buscar el nombre del hombre. No lo hizo con urgencia, sino con una curiosidad cuidadosa, como quien abre una puerta que podría cambiarlo todo. Los primeros resultados no fueron concluyentes. Personas con el mismo nombre, perfiles sin relación aparente, datos dispersos. Hasta que apareció una nota antigua, un registro pequeño, casi olvidado, sobre un accidente ocurrido años atrás. La fecha coincidía con una sensación extraña que Marina había tenido desde que despertó en el hospital, una especie de sombra temporal que no sabía explicar. El artículo hablaba de un hombre que había muerto en circunstancias confusas, de una investigación breve, de una vida que se había cerrado sin demasiadas respuestas. El nombre era el mismo. La edad coincidía. El lugar también. Marina sintió un frío profundo que no tuvo que ver con el miedo, sino con una tristeza antigua, como si algo que ya había sido llorado regresara a pedir espacio. Siguió investigando, leyendo fragmentos, revisando archivos, reconstruyendo una historia que parecía avanzar hacia ella sin pedir permiso. Encontró fotografías borrosas, menciones indirectas, referencias a una relación discreta, casi invisible para quienes no estaban atentos. Nada decía su nombre explícitamente, pero todo parecía girar en torno a una mujer que nunca fue mencionada del todo, como si alguien hubiera querido protegerla o borrarla a la vez. Las llamadas no se detuvieron. El hombre seguía hablando con la misma calma, con la misma cercanía, como si el tiempo no tuviera el mismo significado para él. Marina, en cambio, empezó a sentir el peso de la información acumulándose en su pecho. Comprendió que lo que estaba viviendo no era una alucinación sencilla ni un error emocional, sino algo mucho más complejo, una especie de vínculo que se había negado a desaparecer incluso después de la ausencia. Marina entendió, con una claridad que dolía, que aquel amor había sido real, tan real que había dejado una huella más profunda que la memoria consciente. Comprendió que su accidente no había sido solo físico, que tal vez su mente había decidido protegerla borrando aquello que habría sido imposible sostener. Comprendió que había amado a alguien con una intensidad suficiente como para que su cuerpo siguiera reconociéndolo incluso cuando la lógica lo negaba. La pregunta dejó de ser si él existía. La pregunta se transformó en algo mucho más insoportable. La pregunta fue si permitir que ese amor siguiera vivo la ayudaría a sanar o la mantendría suspendida en un lugar del que no podría volver. Marina comenzó a notar que, después de cada llamada, su mundo cotidiano perdía un poco de densidad. Los colores parecían menos intensos, las conversaciones más lejanas, las rutinas más frágiles. No porque la alejase de la vida, sino porque le recordaba una versión de sí misma que había sido completa de una forma que ahora solo podía intuir. Una noche, la llamada no llegó. Marina esperó con una calma tensa, diciéndose que no importaba, que no podía depender de algo así, que tenía que aprender a estar en el presente. Pero cuando el teléfono permaneció en silencio, sintió una pérdida inmediata, como si alguien hubiera cerrado una puerta sin avisar. Cuando finalmente volvió a sonar, la voz fue distinta. No triste, no desesperada, sino consciente. El hombre habló de despedidas, de límites, de la imposibilidad de sostener un vínculo que pertenecía a dos planos distintos. Habló de amor no como posesión, sino como reconocimiento, como algo que había cumplido su función al recordarle quién había sido y de lo que era capaz de sentir. Marina escuchó con una serenidad dolorosa. Supo, sin que nadie se lo dijera, que aquella historia no estaba destinada a continuar de la misma manera. Supo que el amor no siempre exige permanencia, que a veces solo necesita existir para que algo dentro de uno se acomode de nuevo. Después de esa última llamada, el silencio regresó. Pero ya no fue un silencio incompleto. Fue un silencio lleno de sentido. Con el tiempo, Marina empezó a recordar fragmentos sueltos. No escenas claras, no detalles precisos, sino emociones que regresaban sin violencia. La forma en que había aprendido a confiar, la manera en que había bajado la guardia, la certeza de haber sido profundamente amada. Eso fue suficiente. Marina no buscó reemplazar lo que había vivido. No intentó explicarlo todo ni compartirlo con otros. Lo guardó como se guardan las cosas sagradas, no por miedo, sino por respeto. Aprendió a habitar su vida con una nueva suavidad, con la conciencia de que el amor no siempre deja recuerdos nítidos, pero sí transforma la estructura interna de quien lo vive. Y aunque nunca volvió a recibir una llamada, a veces, en los momentos más quietos,
Marina sentía una presencia leve, no como algo que insistiera, sino como algo que acompañaba. No para quedarse, sino para recordarle que una vez, en algún punto entre la vida y la ausencia, había amado y había sido amada de una manera que ninguna pérdida podía borrar del todo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.